nos conocemos en el 2013, entra en el programa de incubación Omega, que todavía tenemos activo dentro de Tecnalia, donde básicamente lo que hacemos es, al final, pues de la medida de proyectos que hay dentro de Tecnalia, identificar aquellos donde se puedan estar desarrollando tecnologías que puedan ser protegidas y que de manera diferencial pues, se resuelvan problemas que solemos decir de cuenta resultado, ¿no? Problemas por los que alguien esté dispuesto a pagar. Entonces, básica es como le llamamos internamente SINCUBA entre el año 2013 y el año 2016, y en un momento determinado pues, ya entra en acción TRASA, desde José Ramón y de Pedro, que se empiezan a interesar sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto con un recorrido ya pues, más industrial. Yo creo que por estas fechas, hace 3 años, pues teníamos alguna comida para ver cómo podíamos encajar las piezas en un formato ya de crear esta realidad económica, y al final, pues a finales del 2017, 2018 echamos ya a andar en un formato en el que TRASA aporta algo de capital y con un formato de interinidad también, donde hay recursos del entorno de Tecnalia y del entorno de TRASA que se dedican a traccionar la oportunidad. Nos quedaba claro a todos que lo que queríamos era tener a un emprendedor pataneada que se levantara, comiera y durmiera pensando en crear valor en Increvalia, y él se puso de ruta hacia el 2019, 2018, tal vez a finales que nos encontramos con Miguel Ángel por el camino, que conseguimos captar su interés por dejarlo todo, que era mucho lo que estaba gestionando en su momento, y venir a Increvalia, ¿no? Entonces, bueno, con 2 piezas importantes encajadas, digamos, con la pieza que para nosotros es muy importante, que es la excelencia tecnológica, por una parte, trasladada en productos verdaderamente de manera diferencial resuelvan problemas, y con la pata de tener también pues, todo lo que está detrás del desarrollo, la gestión de una empresa y transformar una spin-off en esperemos, una pyme de impacto, pues vamos a buscar ya la tercera pata, que son los inversores pata negra del sector, gente que conozca básicamente este ámbito agroalimenticio, y nos vamos al Silicon Valley, que al final puede resultar un poco curioso llamarlo de esta manera, pero verdaderamente lo que tenemos en la Ribera Navarra es un Silicon Valley a nivel, yo diría, incluso europeo, de todo lo que tiene que ver con la industria agro, y nos encontramos pues, con todo un elenco de inversores, pero que al final nos habíamos traído a 2 de las máximas figuras representativas de esa ronda de inversión que se concretó ya pues, en el año 2019, y tenemos a Juan Virto y a Cayo, que básicamente se han implicado también en el Consejo de Administración de la compañía, y la tercera pata, que es la de los inversores, pero no cualquiera, digamos, que pueda aportar capital, sino que aporte capital y conocimiento del sector. Con esta tercera pata, los minds, el management y el money, pues completamos lo que a todas luces, pues, para nosotros es un ejemplo de spin-off con los 3 pilares clave. Esta es un poco la génesis de Increvalia, es el por qué pues, tenemos a este elenco tan selecto de personas. Hay más gente que ha estado detrás de esta oportunidad también, y lo que vamos a hacer es indagar, explorar un poquitito los detalles, ¿no? O sea, aquí tenemos las grandes líneas, pero detrás de cómo se hizo con las películas, lo que vamos a ir viendo con cada uno de los actores, pues es conocer de primera mano cómo lo sintieron, cómo lo vivieron y cuáles son también los aprendizajes que poder trasladar también a la gente que está conectada y que nos está siguiendo. En este contexto empezamos con Mari Carmen. Mari Carmen es la responsable del área de alimentación saludable dentro de Tecnalia. Lo he mirado por encima, yo creo que es una de las múltiples químicas que tenemos, o varias personas con background químico en esta mesa redonda, doctora por la UPV, y trabaja básicamente está en la génesis de esta actividad en torno a la alimentación saludable en Tecnalia. Pues, entrando
más en el grano de Ingregalia, ¿de dónde surge la ideación? En el año 2009-2012, ¿cómo es que se empieza a investigar en los ámbitos que dan lugar, digamos, a la semilla de Ingregalia? Bueno, pues realmente empezamos precisamente por el contacto con empresas que se dedicaban a la transformación, al aprovechamiento de sus productos agroalimentarios. Nos comentaron pues, que existía un problema, que era primero que se generaban muchos productos transformados de los vegetales, y luego también había salido toda una legislación que reducía la capacidad o las posibilidades de verter esos productos en el mercado. Entonces, había una cantidad de subproductos vegetales que tenían un valor y que se estaban básicamente desperdiciando. Entonces, empezamos a analizar, nos centramos en el brócoli, porque la relación con grasa pues, decía que era uno de los vegetales más interesantes, y bueno, vimos que había ciertos compuestos de interés que tenían un valor además para la salud, que también era otra de las tendencias que se estaban dando en la alimentación. Entonces, investigando un poco más, vimos que había un compuesto, el famoso glucosinolatos, que cuando se transformaban en sulforafanos tenían un efecto inmunoestimulante. Pero ese producto era bastante inestable. Entonces, aunque había cosas en el mercado que decían que tenía sulforafano, realmente no garantizaba su biodisponibilidad. Entonces, vimos la oportunidad de generar un nuevo producto de alto valor añadido que garantizase mediante tecnologías de microencapsulación avanzadas que el sulforafano se generase en el punto que se asimilaba del organismo y de esta manera podíamos garantizar cuál era la cantidad de ese compuesto que el cuerpo absorbía. Es decir, combinamos una necesidad de la empresa con una ventaja económica que en ese momento veníamos a mercado. Entonces nos animamos a presentarlo al programa Omega de Mariamentos y bueno, con el apoyo de la financiación de Mariamentos pues conseguimos una patente que luego bueno, pues ha dado lugar a todo lo que se refiere a la relación de Ingregalia en el año 2019. Fantástico. Bueno, aquí tenemos un elemento importante, ¿no? O sea, al final, esa conexión con el mercado desde los orígenes, o sea, desde el momento en el que se empieza a contrastar cuáles son las necesidades del mercado, es, pues al final, nosotros cuando analizamos muchas de las spin-off que se lanzan, la mayor parte de ellas verdaderamente provienen de ideación que está vinculada con problemáticas del mercado, con escuchar a las empresas cuáles son los ámbitos que identifican de oportunidad, cuáles son las problemáticas que tienen, poder pensar sobre soluciones y poderlas en algún caso o desarrollarlas con empresas o incubarlas internamente hasta que los riesgos, digamos, tecnológicos más básicos han podido quedar cubiertos. Al final, yo sé que cuando empezamos con los temas estos de incubación, hablábamos porque la tecnología tiene que resolver problemas con impacto en cuenta de resultados. Esto claro, sonaba extraño, ¿no? Al final, nosotros las sesiones iniciales que teníamos de pitches de inversión, intentando simular un poco las interacciones que se tienen con inversores, pues costaba, ¿no? O sea, en los orígenes pues, aparecían, pues, ciertamente no aparecía prácticamente ningún número, ninguna consideración económica, aparecían, pues, obviamente, slides sumamente tecnológicas, que los griegos en estos ámbitos pues entendíamos la segunda, las palabras principales de las que aparecían. ¿Cuál ha sido este proceso, digamos, de partir de bueno, pues un conocimiento muy tecnológico, hablar en un lenguaje muy tecnológico, a todo el proceso, inicialmente pues empezar a intentar hablar un lenguaje más de negocios e incluso la fase final, que es la fase en la que ya nos encontramos con Grasa, nos encontramos con otros inversores también, hay que preparar materiales, digamos, más acordes para ser interpretados desde una perspectiva de inversión. Desde un punto de vista más tecnológico, ¿cómo se ha vivido esa transición? ¿Cuáles son, no sé, incluso consejos que se puede dar a gente que nos pueda estar escuchando, que esté en una situación similar, tanto en Tecnalia como tal vez tenemos en el Club de Emprendedores a gente que se conecta desde nuestro ecosistema, desde diferentes lugares, ¿no? A ver, mi experiencia personal ha sido, la verdad es que bastante buena.
Pienso que el tener siempre, cuando vas haciendo un desarrollo tecnológico, la vista de que tiene que ser rentable o de que tiene que tener una viabilidad económica, te hace enfocar la investigación de una manera totalmente diferente. Entonces, y el contacto con las empresas, que te vayan orientando un poco cómo tienes que hacer las cosas, cuáles son los márgenes en los que te puedes mover, etcétera. Eso es gratificante desde el punto de vista de que ves cómo lo que estás produciendo realmente puede tener un impacto en el mercado. De la otra manera, igual puedes llegar a un momento en el que pierdas el hilo y te vayas, como se dice normalmente, por los cerros de novedad. Y al final, que la investigación que realizas pues, se quede en un cajón. Entonces, el hecho de estar siempre en conexión con las empresas, teniendo la vigilancia de los que nos decían, oye, pero esto, ¿cómo se va a transmitir al mercado? Hace encuestas a las empresas a ver si va a ser aceptado o no por el mercado, en qué niveles de precio nos podemos mover y demás. Yo, para mí, el mercado ha sido una cosa que yo considero que si quieres tener un negocio que sea viable, tienes que ir siempre en esa vía. Porque a veces una investigación sin tener los pies en el suelo, pues no tiene mucho sentido. Y luego ahora ya con Miguel Ángel y el escalamiento industrial, bueno, pues ahora estoy aprendiendo más. Ahora ya, pues vamos ya a darse ya que ves que lo que estabas consiguiendo en el laboratorio y salía bien, ahora nos vamos pequeños quebraderos de cabeza, pero bueno, es otro reto que bueno, que ves cómo hay que ir modificando y reorientando toda la investigación pues para conseguir luego un resultado que sea materializable, pero luego ves que se materializa y para mí eso es interesante, al final la búsqueda de impacto, ¿no? Muchas veces cuando se habla de universidades o de centros tecnológicos, pues hay determinados a priori de que se piensa que la gente se siente cómoda en los laboratorios, investigando, haciendo ciencia por la ciencia, pero efectivamente también uno de los elementos diferenciales de aquellas spin-offs o aquellas tecnologías que se acaban concretando en spin-off es que hay pues, gente como Mari Carmen que verdaderamente lo que quiere es que esa investigación tenga un impacto, que llegue al mercado, que aquello que funciona en laboratorio, pues que funciona a escala industrial con todas las problemáticas por el camino que ello tiene, y eso pues, genera riqueza, empleos, etcétera, etcétera, y que en un momento determinado se puede decir yo he colaborado a crear esta nueva empresa, ¿no? Fantástico. Pasamos a José Ramón. José Ramón Íñigo, licenciado en empresariales, responsable de Trasa, que es básicamente un proyecto empresarial muy interesante, la valorización de residuos orgánicos creados en los procesos precisamente de desarrollo y creación de los productos en este entorno agroalimentario que hablamos de Navarra, en la Ribera Navarra. Y además, pues yo creo que también sí que tienes una parte emprendedora porque vienes de familia también dedicada al sector y combinas también esta actividad en Trasa, la gerencia de Trasa, con el negocio familiar. ¿Cuál es la motivación, José Ramón, en un momento determinado, en el 2017, habiendo colaborado tantísimo tiempo también con Tecnalia? Lo mencionaba Mari Carmen, que ya desde los orígenes, prácticamente en el 2009-12, pues estaba la colaboración con vosotros. ¿Por qué en un momento determinado, en el 2017, pensáis que ahí podemos dar un paso al frente y considerar crear una nueva empresa, una nueva realidad económica? Bueno, en primer lugar, agradecer a Tecnalia la invitación, que nos ha agradecido la jornada. Bueno, para explicar el motivo, voy a retrasarme un poquito y voy a enlazar con lo que ha dicho Mari Carmen. Trasa es una empresa que nace en el sector agroalimentario precisamente con el enfoque y el objetivo de valorizar restos vegetales, de valorizar en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, desde el inicio de Trasa en el año 2007-2008, cuando constituimos, vimos que había que apostar muy fuerte por la I+D, por la investigación y desarrollo, con el objetivo de industrializar. Nosotros no sabíamos a qué nos íbamos a dedicar cuando constituimos el proyecto Trasa. Entonces, ahí hicimos pues, un mapeo de todos los productos que teníamos, de todos los residuos, y analizamos el mercado para ver dónde nos podíamos apoyar para hacer de palanca para industrializar. Y entonces ahí fue donde empezamos a contactar con Tecnalia como uno de los centros tecnológicos de apoyo en los proyectos de investigación. Teníamos muy claro desde el inicio que nuestra investigación iba a ir
enfocada a crear empresa. Nosotros no queríamos investigar para conocer, sino queríamos investigar para conocer y constituir un núcleo industrial. Y ahí coincidíamos muy bien con lo que ha hecho Mari Carmen de la idea también de Tecnalia, de que será también el objetivo final. No solamente investigar por saber qué ocurre, sino llegar a un plan de empresa y llegar a un producto que el mercado nos pueda admitir y que sea una necesidad del mercado, partiendo de una necesidad del sector de valorizar unos restos vegetales en este caso. Como también ha dicho Mari Carmen, eran unos años donde se empezaba a ver legislación que nos iba a poner problemas a los desechos de los vegetales tal como se venía haciendo hasta el momento. Es decir, partimos de que el propio sector ya se anticipa a un problema. ¿Vale? Digo esto por poner un poco el contexto de lo que es TRASA y de dónde nace y por qué empezamos la relación con Tecnalia. A partir de ahí, durante varios proyectos de I+D que fuimos desarrollando con Tecnalia, pues se va viendo esa idea clara de que los proyectos que iban saliendo positivos, nuestro objetivo siempre es industrializar. De hecho, esta introducción, cuando llega el momento de industrializar el desarrollo tecnológico que desde TRASA se aporta en Redalia, pues ocurrió un poco pues, lo que tenía que ocurrir. Si desde el origen ya vimos que el inicio podíamos coincidir y el foco era el mismo, pues fue relativamente fácil sentarnos en una mesa y decir, bueno, ya hemos llegado al final del desarrollo de I+D, vamos a ver cuál es el siguiente paso que ya desde el origen teníamos en el futuro. Y por supuesto lo que se empezó a hablar con Tecnalia en este desarrollo y bueno, la verdad es que tengo que decir que efectivamente ha continuado concluyendo lo que desde el origen se venía planteando. Principalmente porque se decidió apostar por Tecnalia, pues precisamente por eso, porque el objetivo del Centro Tecnológico Tecnalia no era investigar por conocimiento, sino investigar por creación de empresa, que es el objetivo realmente del proyecto TRASA, que es un proyecto del sector agroalimentario. Y también otro de los puntos que también nos decidió a trabajar con Tecnalia, principalmente era que es algo multisectorial, es decir, que no nos centrábamos en un único objetivo, sino que nosotros tenemos un mapa amplio de trabajo con todos los productos y no todas las organizaciones tienen que encantar ese mismo objetivo. Entonces, también con Tecnalia vimos que había distintas posibilidades de distintos objetivos para distintos trabajos. Ese fue un poquito el motivo por el cual nos decidimos en trabajar con Tecnalia y bueno, estamos aquí en Tecnalia. Bueno, al final, muchísimas veces cuando se crean pues, este tipo de empresas, sobre todo cuando no se llega a crear este tipo de empresas, lo que tenemos un poco es la barrera entre el ámbito de los negocios y el ámbito tecnológico, ¿no? Que muchas veces pues, en la mente de muchas personas pues, hay una cierta, digamos, barrera mental, literalmente, ¿no? Habiendo trabajado tanto tiempo precisamente con entornos tecnológicos y habiendo desarrollado pues, diferentes productos, aquí estamos hablando de una empresa, pero bueno, hay todo un historial de relación. Para ti, o sea, para la gente que puede estar escuchándonos, a poner un poco de espalda a la cámara, pero es que entre la cámara y la gente pues es un poco complicado. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que han funcionado en esa relación entre ámbito de negocios y entorno tecnológico? ¿Cuáles son un poco, harías recomendaciones para negocios que se aproximan a universidades, centros tecnológicos y que tal vez a la primera de cambio dicen, pues la gente habla un idioma diferente, están, no sé, en varias, nosotros va a ser muy complicado que salga aquí nada relevante en una perspectiva de negocio. No sé, ¿cuáles son las reflexiones, cuáles son, digamos, aquellas, digamos, tips que puedes dar a los negocios o digamos, a la gente con un perfil más tecnológico de qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer en estos contextos para que estas relaciones funcionen de la misma manera con ese nivel de implicación que tenemos en nuestro caso con vosotros, ¿no? Pues yo creo que es fundamental tener las ideas muy claras al principio. Cuando se sienta, cuando nos sentamos en una mesa, como hablaba de carrera antes, empezamos a hablar del rostro, por ejemplo, o del y empezamos a pensar qué vamos a hacer con esto,
Ahí es donde tiene que estar la idea muy clara, el objetivo muy claro, y eso apuntarlo con letras mayúsculas, matizar, industrializar. Porque si no, es relativamente fácil que con las idas y venidas, los días positivos, días negativos, al final empiezas a pensar en qué vamos a hacer, qué la ilusión, tal cual. Pero si tenemos el foco de que hay que industrializar, pues es fácil que tenemos algo negativo. Entonces, si no tenemos el foco de que hay que hacer algo que sea rentable, que después haya un plan de empresa que lo soporte, que haya un consumidor que lo pueda consumir, que haya un proceso industrial que lo soporte, pero buscando siempre ese objetivo, al final es fácil que nos perdamos en el camino. Los centros de investigación, pues hay veces que, y es normal, porque los investigadores quieren investigar, quieren aprender, cuanto más conocimiento mejor, ese es su objetivo. Nuestra parte tiene que ser muchas veces el controlar eso. Vale, sí, esto está muy bien, pero vamos a llegar al mercado, vale, está muy bien, pero el consumidor lo va a consumir. Hay una necesidad del consumidor de este producto, porque todos sabemos hacer cosas maravillosas, pero igual no tienen que entrar en el mercado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental, las ideas muy claras desde el principio. Y después otra cosa que creo que también es importante y también creo que en este caso lo hemos tenido, y es rodearte un equipo con ilusión. Porque en un proceso como este, que pues, de investigación tuvimos 3 o 4 años, ya no lo sé, después hay otros 2 o 3 años de reuniones para ver cómo concluimos, bueno, pues al final son una serie de años hasta cuando ves ya algo que dices esto ya está constituido, pues hay muchos días que te vas a casa pensando que esto no sale, pensando que esto no va a funcionar, pensando que he invertido tanto dinero no sé si me va a funcionar, que he implicado a toda esta gente. No. Entonces, si no tienes ilusión cada día, creo que también tenemos un problema. Y aquí creo que tenemos también la ventaja de que tanto el equipo Trasa como el equipo Tenaria, cada vez que nos sentábamos en una mesa, pues era aportar. Entonces, primero, lo que he dicho al principio, foco muy claro desde el inicio, muy claras las ideas. Y lo segundo, renovar esa ilusión cada día. Si no, es complicado. Son procesos largos en el tiempo, siempre encuentras cosas trabas, siempre, porque esto no es una película, esto es la realidad. Y si no tienes esa ilusión para ir saltando eso, buscando siempre ese objetivo, pues al final pues tener problemas. Y yo creo que, insisto, que si estamos aquí, yo creo que en parte es porque por los equipos siempre ha habido pues, esa ilusión cada día en cuanto a buscar y en cuanto a desarrollar. Interesante esta parte de foco al final de las empresas, también es cierto que a veces cuando las empresas se aproximan a universidades o centros tecnológicos, pues a veces no termina de quedar claro si el objetivo en un momento determinado pues, acaba siendo algún programa y captar, digamos, financiación, o si verdaderamente al final esa financiación que se capta es algo que está alineado con conseguir un objetivo de manera muy clara, ¿no? Y ahí también es cierto que a veces se echa la culpa, digamos, a los entornos tecnológicos, pero a veces lo que sucede es que por parte de las empresas no hay esa meridiana claridad por una parte y ese acompañamiento también, ¿no? O sea, esa tenacidad de que al final pues hay cosas que no salen a la primera, que cuando se habla de transferencia tecnológica, pues muchas veces ya el concepto de sí denota casi una linealidad que no existe. O sea, al final estos procesos son cualquier cosa menos lineales y al final lo que es importante también es que se creen esos equipos que saquen las cosas adelante contra viento y marea. Muy interesante, pues, pero Miguel Ángel, vamos un poquito más en el tiempo. Miguel Ángel Cuberos tiene un currículum muy extenso, pero lo vamos a resumir, licenciado también en químicas, pero doctor en tecnología de alimentos por la Universidad de Lleida. Está muy vinculado, obviamente con el sector. Un ejemplo además con mayúsculas, ¿no? Teníamos un puesto, pues, digamos, en una empresa muy relevante del sector, pues con todo tipo de medios, recursos, y en un momento determinado pues, decide ser el empleado literalmente número 1 de una realidad económica todavía incipiente con una tecnología que apunta muy buenas maneras, pero todavía esos riesgos tecnológicos de escalado, esas incertidumbres de mercado. Miguel Ángel, ¿cuál es la motivación para en un momento determinado dejar literalmente todo y
y abordar esta aventura. Bueno, primero, como ha dicho Fernando, también agradecer la oportunidad de explicar un poco la historia. La verdad, la motivación, hay una parte personal, evidentemente, poder llevar un proyecto, ser el capataz del proyecto que quiera, con el equipo detrás, pero ser un poquito que tira ese carro es ilusionante. También debo añadir que las personas que están en innovación, que están en este tipo de cosas, a partir de lo que ha dicho Ramón, yo diría que si alguien quiere fichar aquí en ese estilo, que sea un optimista. Porque los pesimistas van a tener muchos problemas en esto. Siempre tienes que intentar ver el lado positivo de las cosas. Como ha dicho José Ramón, hay días muy buenos y días muy malos. Además, hasta algunos analistas de negocios dicen que en una startup o tienes momentos de euforia o momentos de terror, no hay nada más. Todo o va muy bien o todo va que se va a derrumbar. Aparte de eso, yo, como bien has dicho, llevo ya 20 años en el sector, intentando y consiguiendo hacer cosas de este estilo. Y yo creo que es una carencia. Realmente el sector necesita este tipo de empresas que se arriesguen a llevar esta innovación de una idea, de una gran idea, un gran producto de apoyar al laboratorio, a una realidad industrial. Es una de las grandes carencias que a día de hoy todavía en España hay. Y tener la oportunidad de crear este tipo de empresa, que para mí este producto es el primero, pero no tiene que ser el último. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir detectando necesidades del sector, oportunidades que hay en esta biomasa que en España generamos. No solo hablemos de Navarra, hablemos de toda España y mucho que estamos desaprovechando. Pues la verdad es que también es muy ilusionante y para mí muy necesario. Es algo que nos hace falta como país. Yendo un poco en esa línea las reflexiones a nivel país y la necesidad de replicar este tipo de empresas que además pues, se basan en elementos diferenciales que existen verdaderamente en el país y en un posicionamiento incluso internacional en ámbitos como el agroalimenticio. ¿Cuáles son? Porque a nosotros algo que nos cuesta muchísimo es encontrar CEOs, encontrar líderes de las nuevas spin-off que lanzamos, ¿no? Al final, siempre en este tipo de empresas pues tienes por un lado el lado más tecnológico, el lado más, digamos, del Bosniak de turno, pero te faltan los Steve Jobs. Nosotros históricamente, pues bueno, se supone que hemos sido tierra de emprendedores, hay verdaderamente proyectos de emprendimiento muy potentes, pero desde luego es la pieza que cuesta mucho encontrar, porque al final es alguien que se suma a un proyecto donde la ideación pues, no ha sido suya directamente, encuentra pues, estas diferentes piezas, ¿no? Tecnología por un lado, por el otro lado pues, inversores con unas expectativas, por otro lado pues, otra parte complementaria del equipo, alguien que pueda ser más, tener un perfil más tecnólogo. Y desde nuestra perspectiva, verdaderamente es clave para poder lanzar más y mejores spin-offs, encontrar gente pues, que tenga las motivaciones que has comentado, ¿no? ¿Qué tipo de medidas se pueden utilizar? Ahora que se habla muchísimo de emprendimiento, leyes de emprendimiento, subvenciones al emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué se podría hacer o qué se te ocurre para intentar fomentar más el que en un momento determinado gente, o sea, directivos con una experiencia, con un conocimiento, puedan estar atraídos por saltar a este tipo de empresas jóvenes, TIC, con tecnologías potentes detrás y transformarlas en realidades económicas? ¿Hay algún tipo de medida, algún tipo, no sé, de sensibilización? Es algo que igual no es tan glamoroso porque no hay tantísimos millones, igual que se despliegan en un fondo, pero que es algo que finalmente es clave, ¿no? Para conseguir que la tecnología pues, tenga un impacto y que acabe transformándose en riqueza, el combinar en torno a la excelencia tecnológica con gente que pueda tener las motivaciones y el perfil como el que puedes tener tú. No sé si has pensado alguna vez qué se puede hacer. Yo creo, por un lado, una de las cosas diferenciales de mi vida, de mi formación, y yo creo que es uno de los puntos que me ha tirado más hacia este tipo de aventura, es buscar a alguien que siempre tenga ganas de estar informado, formado. O sea, yo realmente mi doctorado ya lo saqué trabajando. O sea, para de estudiar, empecé a trabajar y al cabo de 2 años seguía haciendo másteres, seguía haciendo proyectos y a mí yo me llevo a hacer un doctorado.
Entonces acaba teniendo un pie en la parte industria y un pie en la parte más académica científica. Ese mix, esa combinación, te ayuda a ver las cosas de una manera muy diferente. Porque ves los dos puntos de vista y puedes sacar lo mejor y lo peor de las dos. E intentar tirar adelante mezclando lo mejor. A menos lo intentas siempre, otra vez que te salga algo, ¿no? Es un punto para mí que sería muy interesante. Todo el tema de los doctorados industriales que lo están sacando, creo que es un paso adelante en ese camino. Puede ser muy interesante que la gente vea los dos puntos de vista. Todo lo que va en sentido más amplio hacia la dualidad y todo este tipo de consideraciones, ¿no? Lo único que en este caso ya es con gente que tiene una experiencia laboral previa, pero ahondando en estas temáticas de dualidad. O provocar que esa formación sea mucho más hacia la compañía, hacia la industria, que entiendan más la industria. Porque la verdad es que también como tutor de diferentes estudiantes de doctorado, de máster, que también he sido durante mi carrera, cuando entran el primer día en un laboratorio de empresa les tienes que reorganizar la vida, porque están acostumbrados a pensar de una manera que en la industria no funciona. Porque la realidad es algo, para bien o para mal, lo que funciona en el laboratorio es una demostración, pero para industrializarlo hay que cambiar muchas cosas. Te guste o no te guste, es la realidad, porque que en 1 kilo funciona, pero cuando pasas a 1000, nadie sabe bien por qué, no acaba de funcionar. O sencillamente es que la escala no puedes tenerla. Un ejemplo claro, para poner un ejemplo realista de industria, cuando tú haces una mezcla con alta citalla, aquí te dan tipo silver, con otra azúcar, con la marca que quieras, se hace muy bien, es muy válida, sirve muy bien en laboratorio, sobre el marcador lo son 1000 veces, pero el problema es que cuando vas a la escala industrial no puedes necesitar más de 1000 litros. Entonces, si tú en la escala tienes que hacer 10.000, tienes un problema. Porque no hay equipo industrial que pueda hacer eso. Entonces tienes que pensar cómo lo hago. Puedo hacer ese mismo tipo de proceso, pero no tengo el equipo con el que lo he hecho en laboratorio. ¿Cómo lo consigo? Y eso implica tener mucha capacidad de improvisación, de inventiva, de pruebo por aquí, pruebo por allá, acostumbrarte a fallar y no desvivirte por ello. Porque la verdad es que tienes que probar, fallo, vale, ¿por qué fallar? Vuelvo a intentarlo, vuelvo a fallar, vale. Y al final, como dijo Edison, descubrió la bombilla y probó 999 veces antes de conseguirla. Esa es la realidad, en un escalado es lo que pasa. Y eso tiene que decir una persona bastante optimista, porque la gente se va fallando, va fallando, va fallando, que no es fallo, es aprender, es ver qué funciona y qué no, y ir dirigiendo. Y también llegar a un punto que es saber, que es una de las partes que los académicos quizás no están tan acostumbrados, de que en la industria pues te tienes que conformar a veces con algo esté a un 80 o 90% de lo que querías y empezar con eso y ya no irás mejorando. Porque si quieres llegar al 100%, a lo mejor hasta 20 años y no es operativo. Necesitas un entorno económico antes para poder seguir trabajando. Importante, o sea, al final la reflexión también de cómo habilitar pues, estos entornos industriales, tecnológicos, perfiles que puedan tener sensibilidades en ambos entornos y que tal vez a veces son medidas que no cuestan muchísimos millones de euros, sino que es cuestión de juntar a gente en determinados entornos y crear esos ecosistemas también, ¿no? O sea, y luego en la parte educativa, pues poder, en el contexto pues, de doctorado, en MBA también, pues planificar ese intercambio con perfiles que son, digamos, complementarios o que abordan por una la parte tecnológica y por otra la de negocio. Muy bien, Juan Mirto, bueno, pertenece a una saga familiar de sobra conocida, una empresa que ya ha trascendido las fronteras, los Pirineos, y bueno, que forma parte del equipo directivo de esta nueva generación de empresa. ¿Cuáles son las motivaciones de una gran empresa como vosotros de entrar en un proyecto, en una incipiente realidad económica que de hecho todavía en el momento de inversión pues prácticamente no tiene métricas económicas reconocibles, ¿no? Al final lo que sí que es de sobra conocido pues, son los procesos de fusiones, adquisiciones, compras, donde ya pues, bueno, pues hay un EBITDA, hay una predictibilidad en cierta medida de flujos de caja, viene gente que hace unas valoraciones, un ejército de abogados, tal cual, se negocia
y se adquiere, ¿no? Pero se adquiere algo que ya tiene cada hijo pues, en cierta medida. ¿Cuál es la reflexión que hay detrás de, bueno, pues de abordar un proceso diferente a estos procesos que por otra parte habéis abordado y, digamos, remangaros para desarrollar, pues, prácticamente desde, no desde cero, pero desde un nivel pues, muy diferente al nivel al que estáis acostumbrados a invertir esta realidad económica a partir de estos mimbres? Bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo se empieza todo esto? Primero, gracias por la invitación y gracias por la presentación. En fin, pues bueno, esto empieza ya hace años que, por medio de José Ramón, nos explican un poco el proyecto. Es un proyecto que tiene un poco también la base como traza de intentar aprovechar su producto y sacar lo máximo de ello. Encima del producto que conocemos de sobra, que es el brócoli. Y en fin, lo que vemos en este proyecto, pues sí que, como tú dices, no es un macroproyecto, no es una compra de una empresa que ya funciona, que ya factura, pero vemos pues, innovación, vemos muchos puntos en común con el Grupo Virto. Y os estaba escuchando hablar, me recordaba siempre a mi padre siempre dice, que seguro que hay incluso alguna que han escuchado, que para que funcione un proyecto empresarial pues hay que tener 5 capitales. El primero es el conocimiento, el segundo es el esfuerzo, el tercero es el capital humano, el cuarto es la ilusión, y el quinto es ideas, ¿no? Entonces creo que este proyecto lo tiene y por eso decidimos ayudar. Muy bien. ¿Cuáles son, habéis abordado este proceso básicamente en los últimos tiempos, que no es un proceso habitual invertir en este tipo de empresas? Bueno, este tipo de spin-offs, digamos, ¿cuáles son? Porque al final están muy de actualidad. A día de hoy las grandes empresas, las medianas, intentan conectar con startups, lanzan retos, lanzan programas de aceleración, crean fondos, programas de intraemprendimiento, etcétera, etcétera, intentando realizar el grandioso nombre de Open Innovation y todas estas cosas. ¿Cuáles son un poco las reflexiones, o más que las reflexiones, cuáles son las recomendaciones que puedes tener para una empresa que intenta precisamente acercarse a este tipo de realidades económicas con mucho potencial? O sea, más que realidades económicas, tenemos empresas de mucho potencial, pero donde todavía hay que desplegar esa realidad económica. Nosotros tenemos mucha experiencia en interactuar con este tipo de empresas en otros proyectos de creación de spin-offs y al final hay muchísimos casos en los que estos procesos fallan, porque al final pues los interlocutores que ves del otro lado me das cuenta de que bueno, no tienen sensibilidades hacia este tipo de proyectos, que va a ser muy complicado entenderse, hablar un lenguaje común, y la realidad es que fallan, a pesar de que bueno, pues las empresas invierten mucho en scouting, invierten mucho en todas estas iniciativas. No son tantos los casos donde de manera más o menos sistémica esto funciona. ¿Cuáles son las recomendaciones para una empresa independiente de la dimensión, es más grande o más pyme, de cómo abordar un proceso en el que pues, acaba invirtiendo en algo que tiene mucho potencial, pero que todavía pues, no tiene esas mejoras, ¿no? ¿Cuáles son un poco los... Cuando haya más partes, yo creo que es vital conectar con las otras partes, entenderse, porque si no, ahí ya se parte del error, ¿no? Lo segundo, pues, como ha dicho Miguel Ángel, muchas veces se falla, muchas veces se erra, hay que ser insistentes y crecer en el proyecto, seguir pues, hasta el final, ¿no? Y luego, tampoco pues, hay que ser cuidadosos a la hora de invertir sabiendo que, bueno, pues el riesgo pues, es mínimo, ¿no? Y intentar buscar ese feedback, ¿no? para que salga todo. Fantástico. Y vamos a Calle, nuestro señor presidente, Calle Martínez, alguien que está, bueno, pues la Calle veo muy diversificado. Yo no sé si todavía he conocido todos los negocios vinculados con el ámbito alimenticio, más allá del de sobra conocido de Viuda de Caño.
alguien que conoce muy bien el sector, en todas sus derivadas, alguien muy inquieto, también pues, de esta estirpe de emprendedores familiares que existe en la Ribera Navarra. ¿Cuáles son un poco de la misma línea, ¿no? Las reflexiones o cuáles básicamente aquellos consejos que se puede dar a otras empresas, pues a otras pymes que en un momento determinado pues, van a estar pensando en acercarse a otro tipo de diversificación, una diversificación más de base tecnológica, por dónde deben agarrar básicamente este tipo de proyectos, este tipo de casos. Buenos días, yo primero agradecer la ocasión, ¿no? A ver, en nuestro caso, entramos en este proyecto, en el proyecto TASA, porque teníamos un problema en un sector. Y no es que seamos solo un grupo de inversores buscando beneficios de un producto. Éramos un grupo de empresarios intentando solucionar un problema de nuestro sector. Teníamos que valorizar nuestro producto. Bueno, en un principio no pensábamos llegar a donde hemos llegado de extracciones y de todo esto, sino teníamos un problema, buscamos una solución. José Tomás luego empezó a mover ficha con Tecnalia y con otros temas y fue quien nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy. También es cierto que como inversores, en la parte de lo que me corresponde a las industrias de Valle Negro, no somos solo dos, somos un montón de empresas grandes y pequeñas que creemos en el proyecto, ¿no? Creemos en que hay un producto y que hay que valorizarlo. Pero ahora estamos hablando de otro, pero en la realidad no sé que hay muchísimos productos que José Ramón tiene todas las instituciones que se ven buscando una valorización para todos esos productos que producen nuestras empresas. Y es un poco por el motivo por el que estamos aquí nosotros desde el sector productor, ¿no? Como inversión nos ha llevado, no hemos ido buscando esta inversión como inversores puros, ¿no? Que nos ha ido llevando nuestras propias empresas hacia esto por darle una solución a un problema que teníamos en nuestras empresas. No venimos del mundo de nuestro que vamos a invertir en un subproducto agroalimentario para obtener un superalimento, ¿no? Queríamos arreglar un problema. ¿Sí? Hemos arreglado el problema y hemos obtenido algo que consideramos que puede funcionar. A mí me parece, conociendo pues, antes del 2017, pues ya había hablar de TRASA, pero digamos en el 2017, pues cuando empecé a tomar conciencia de todo lo que había detrás, y al final pues había todo un grupo de empresas grandes, medianas, más pequeñas, que bueno, pues daban cita en esta iniciativa pues, para aprovechar una problemática para diversificar a su vez y poder crear una oportunidad de negocio, me di cuenta del ecosistema espectacular que tenéis ahí montado, ¿no? Y de la proximidad que tenéis, que luego al final os da las funciones como en todas partes, pero la proximidad que existe también entre vosotros, el roce que tenéis, todo lo que compartís, y bueno, iniciativas conjuntas en las que os embarcáis, pues al final pudiendo recuperar capacidades complementarias en muchos casos y que nosotros sí que lo hemos percibido desde vuestra llegada inmediata, ¿no? Al final, digamos que bueno, nuestras dinámicas de consumo pues, también cambian, hay nuevas visiones que se aportan, el conocimiento pues, obviamente va más allá de la inversión en el capital, sino que al final verdaderamente bueno, eso es lo que nosotros llamamos, y además a Gallo le gusta muy poco el inglés, smart investors, ¿no? Pues verdaderamente es lo que se percibe desde nuestro punto de vista y es algo absolutamente capital. O sea, cuando tenemos esta pata tecnológica, tenemos digamos, una complementariedad con un equipo, con gente que viene del sector industrial, el inversor es absolutamente claro que sea alguien que pueda aportar más allá del capital, que pueda aportar en términos de reflexiones sobre cómo hacer escalar esta realidad económica, cómo poder pues, abrir nuevos canales, cómo poder optimizar pues, diferentes tipos de negociaciones con diferentes agentes clave, ¿no? Y que al final pues, sea gente que sea receptiva para que cuando pues, Miguel Ángel también tiene una problemática o va pidiendo sopitas, pues le respondan el teléfono al otro nivel de la línea, ¿no? Y desde luego que a mí lo que
impresiona mucho es ese ecosistema tan dinámico que existe, ¿no? Y básicamente bueno, pues lo juntos que estáis, ¿no? Y lo que os permite también pues, abordar proyectos el proyecto en sí no nace de los industriales como tal, sino que nace de la asociación de todos los industriales de la industria agroalimentaria del Valle de Ebro. Entonces fue la asociación la que nos llevó Estando Unidos en ella, nos llevó al proyecto Vía Atrás. Entonces, también hay que pensar que en muchos de estos casos la gente que estamos no somos competencia que se dedica a hacer congelado, yo no sé, no es gente que conserva otros. Es decir, sí que puede haber algunos que sí que seamos competencia o que coincidamos en productos y clientes, pero hay una diversidad de socios que no tenemos nada que ver. Yo como Juan en el mercado no voy a chocar nunca o no voy a chocar con Silvacos, no chocaré con alguien que se dedica a hacer maquinaria para la industria agroalimentaria. Por eso sí que, pues esa buena relación de que dices, vale, no estáis tensos. La verdad que no, porque estamos creyendo en el proyecto y es, pues en nuestro caso, a sumar, no es a restar. No, pero para mí, la verdad, tiene más estos ingredientes, lo que hablas por dicho, vuestro ecosistema, que nosotros a veces se hacen algunas reflexiones de crear infraestructuras singulares pues, para albergar a las empresas y tal. Nosotros ahí, vuestro contacto, el ecosistema se crea pues de la manera en la que verdaderamente se crean los ecosistemas, sabiendo quién es quién, con quién tiene sentido tratar pues, para crear masa crítica, quiénes son complementarios y luego pues teniendo también esa dimensión humana. Los ecosistemas pues acaban creando pues, en entornos más informales, en entornos pues, de roce más o menos recurrente, pero no necesariamente pues, en algún tipo de infraestructura singular, ¿no? Entonces a mí, cuanto más he ido conociendo ese ecosistema, más potente me ha parecido y más me reafirma en que al final pues, es desde el reconocimiento de gente que en muchos casos no sabe quiénes son, los que al acercarse a ellos y el interactúan en diferentes contextos, más formales asociativos, ¿no? Con sus reuniones, y más informales en otro tipo de contextos, igual incluso más lúdicos. Si me permites, yo quería aportar un punto extra. Aparte es que el proyecto, tanto el proyecto de transformación milenaria son proyectos transversales desde la sostenibilidad, porque no estamos buscando hacer algo con lo que ya estaban trabajando ellos, sino estamos aportando una solución a un problema, sacar más de lo mismo. De la misma cantidad de producción de entrante que tienen ellos, siguen sacando su producto y a la vez sacamos más productos. Y eso es un tema muy importante también para la economía circular, la sostenibilidad y muy importante para el futuro. Totalmente. Bueno, voy a hacer algunas preguntas un poco genéricas, al final siendo 5 siempre el último pues va a ser más complicado que sea original. De hecho, igual lo vamos a hacer con cuerda de disciplina, ¿vale? Pues voy a lanzar algunas preguntas. Si alguien contesta ya pues, con 3 respuestas, pues el resto dice, no, pues yo efectivamente voy en la línea de Miguel Ángel o de Cayo, lo que sea, pues lo dejamos ahí. Pero las preguntas básicamente abiertas, y aquí ya rompemos la disciplina, es, una pregunta obligada. ¿Cuáles son las expectativas que tengo de toda esta historia, ¿no? Aquí hemos visto un poco la génesis, de cómo se ha ido creando, de cómo han ido encajando todos estos actores en esta película, pero básicamente cuál es el recorrido, cuál es, incluso en plan americano, el dream, cuál es el sueño que tenéis, a dónde os gustaría que Integralia pudiera llevaros o pueda desarrollarse, ¿no? ¿A qué nivel? Bueno, yo voy a hablar precisamente porque el proyecto TRASA es un poco el tractor también del sector para valorizar los productos. ¿A dónde nos quiere llevar esto? Pues un poco lo que decía Miguel Ángel. El sector agroalimentario es un sector, como bien decías, desconocido por los que no lo han vivido. Es un sector muy innovador y es un sector que hace ya tiempo que ha apostado por la economía circular, la provisión de recursos, siempre optimizando procesos, temas de agua, temas energéticos, temas de energías renovables, con placas solares, muchas historias.
Entonces, este era un paso obligado, el de aprovechar los subproductos. ¿A dónde nos va a llegar? Pues todavía no lo sabemos. O sea, hemos puesto el primer granito de arena, hemos empezado con un producto particular que es el brócoli, pero tengo que decir que muchas veces cuando nos sentamos en la mesa a trabajar, perdemos un poquito el norte, ¿no? Es decir, pues podemos seguir con tomate, seguir con el pimiento, seguir con el espárrago, seguir con la cachofa, y nos tenemos que, como he hecho al principio de la intervención, poner foco, nos tenemos que centrar. ¿A dónde queremos llegar? Pues a ser un sector puntero precisamente en innovación, en aprovechamiento de recursos y en economía circular, que pensamos que no nos queda otra. Entonces, queremos ser una empresa referente, una empresa del sector en ese sentido, ¿no? En aprovechamiento y en economía circular. Pero más específicamente a nivel Ingredalia, por aquí la respuesta igual podría aplicarse también a grasa, ¿no? O sea, pero si pensamos en Ingredalia, ¿cómo vemos esta empresa? ¿Cuál es la expectativa de desarrollo en términos de productos, en términos de ventas, geografías o, no sé, o empleados o... Bueno, es difícil, como todo el mundo vemos nuestra empresa de mañana, pues nos hemos puesto del IBEX, ¿no? Pero bueno, no sé, nosotros tenemos un matiz que a veces que me cuesta también decirle a los inversores, entre comillas, ¿no? Porque son inversores un poco especiales, ¿no? Como ha dicho Cayo, no son inversores que van buscando una rentabilidad a corto en su inversión. Para eso, pues igual entiendes en bolsa, ¿no? En estos momentos me parece que puede haber oportunidades. Los inversores de este proyecto, los que estamos aquí participando de este proyecto, vemos algo de lo que nos sentamos orgullosos, como hacía Marina Neva, ¿no? Hemos estado ahí en el inicio de esta creación, ¿no? Y lo que queremos es algo que nos haga, primero, que no tengamos problemas, como decía Cayo, con los subproductos, que no tengamos un problema de no saber dónde con los vertederos, con los residuos, pero primero que no tengamos un problema. Lo segundo, hemos visto una oportunidad en ingredientes naturales. Ahora con el COVID, precisamente, pues todavía quizás se recalca más que la alimentación es algo importante y nuestras empresas tienen que estar preparadas pues, para pandemias y cosas como estas, y nuestro producto precisamente pensamos que cumple ciertos éxitos ahí. Pero insisto, lo mismo, lo que queremos es una empresa sostenible en el tiempo en algo que creemos que es necesario, que es el aprovechamiento de los productos. ¿Cómo nos vemos? Pues una empresa con muchos productos en ese sentido y con muchísimo trabajo en aprovechar, en reutilizar y en sostenibilidad, sin más. ¿Alguien más quiere tratar de echar la pregunta de otra forma? ¿Cuántas toneladas de merca quisiera tener? ¿Qué puede haber? Tu producto. Bien, pues nos vemos transformando 10 o 15 millones de kilos de brócoli. ¿Te queda más claro si todo muy claro? No vamos a pasar todo lo de tiempo. Vamos a hacer no son más de 20 millones de mercados que hemos cerrado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? En este caso, es a que todos los 20 millones de kilos de brócoli no salgan a la calle, sino que se transformen y podamos comercializarlos en este producto. Bueno, lo que conlleve de creación de las bolitas, las microencapsulaciones esas. Ahí es a donde querías llegar. Incluso podría ser brócoli o otra regiones. Lo que pasa es que por proximidad, ya que todos los estudios ya que había que hacerlo cerca, ¿no? Por oscilaciones y cosas. Muy bien. Miguel Ángel, igual como emprendedor. Yo estoy bastante en línea con lo que ha hecho Ramón de ir creciendo, ir consolidando productos, enfocar mucho en el producto muy a medida de cada cliente. O sea, no hacer, sí que tenemos un estándar, pero poder hacer variaciones para que el mercado lo acepte mejor. Eso también te da más valor, añadido más posibilidades, seguir trabajando con investigación para sacar más cosas, para identificar más componentes que haya en otros subproductos que están generando a día de hoy. Una parte de Navarra, pero como bien has dicho, a medio largo empezar a ver cosas más posibilidades, porque puede llegar un momento que con lo que nos dé Navarra no tengamos bastante, ojalá.
eso sería una muy buena señal. También hay que decir que, bueno, porque seamos realistas, España es una potencia, es la primera exportadora a nivel mundial, o sea que tenemos que tener suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Y también veo una oportunidad, por lo menos ahora mismo en Gregalia es un poco, a nivel modelo de negocio es una pizarra en blanco. Es una oportunidad para trabajar, innovar en ese modelo de negocio, hacer una empresa muy dinámica, muy moderna, que pueda adaptarse muy rápido a los cambios del mercado, que en este mercado hay muchos. Mari Carmen, Juan, ¿alguna? Yo me sumo a todo lo que han dicho y añadir, pues bueno, egoístamente hablando, para mí también está siendo un aprendizaje, ¿no? Al final, pues, tengo 30 años, llevo poco tiempo trabajando y quizá pues ver una empresa desde el inicio, ¿no? Cómo hemos ido entendiendo y de una forma tan profesional y con el calendario muy estructurado y trabajando mucho también, para mí está siendo también un aprendizaje importante y yo estoy agradecido. Fantástico, gracias. Mari Carmen. Yo un poco convencido. No, a ver, yo a mí sí he visto incluso la posibilidad pues, de replicar Indelegalia, que hemos hablado a veces, en otros lugares del mundo. Pienso que el concepto Indelegalia puede ser extensivo a otras zonas de promo y hay posibilidades. Eso también me ha gustado. Yo voy más allá. A partir de las 12 de la noche, Pero primero consolidemos y después ya aportaremos. Aquí es muy bien aquí. Estoy poniendo el foco. Al final en estas empresas es importante que encuentras un montón de oportunidades, pero one at a time, ir creando realidades y luego ya diversificando a su vez. Muy bien. Otra pregunta abierta. Esta, no sé, por si hubiese por ahí conectado a alguien, no sé si esto se va a grabar, no sé qué recorrido va a tener, pero ¿cuáles son, desde vuestro punto de vista, las sugerencias que se podrían hacer? Porque también si estamos aquí en esta mesa, porque esto es algo singular y tampoco se habla muchísimo de crear IT, spin-offs, el palabra que queramos utilizar, empresas muy tecnológicas, lo que queramos y tal, pero desgraciadamente tampoco hay tantísimos casos. Las instituciones públicas, tanto a nivel regional como a nivel autonómico, a nivel nacional, europeo, etcétera, etcétera, quieren crear más de esto. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Qué tipo de sugerencias se podría dar a alguien que estuviera pensando en decir, ¿cómo podríamos replicar empresas de este tipo? ¿Qué podríamos hacer desde la administración pública? A ver, no sé, en nuestro caso fue muy sencillo porque teníamos un problema y fue buscar una solución. Muchas veces, no sé, habrá gente que se le pone una bombilla y vaya buscando un negocio. Nosotros, en el caso nuestro, una solución. Y la encontramos de la forma pues, más sencilla del mundo, buscando, bueno, estamos pensando en crear energía, pero en el caso nuestro fue solución de un problema. Una vez que vimos cuál era el problema, ir buscando soluciones. Muchas veces, igual, tienen que escuchar a las industrias cuáles son sus problemas para darle una solución. Y cuando una industria tiene un problema, todas las de ese sector tienen ese mismo problema para lo general. Entonces es más fácil unirse y buscar una solución en conjunto vía centros tecnológicos y universidades. Juan, por volumen de inversión, puede buscar más fácil una solución que yo la mía. Pero él igual solo un problema y yo veo otro. Y ya juntando podemos ayudarnos más. No sé cómo explicarlo. Creo que esto fue nuestro inicio para ir a esta empresa, ¿no? Y creo que todos los sectores, si se unen, no para producir o para comercializar, sino para solucionar problemas, pueden conseguir cosas de estas. O sea que al final, bueno, pues en España sí que es cierto que existen pues, muchas asociaciones, clústeres, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que a veces, bueno, se articulan en algunos casos como grupos de presión, lobby, etcétera, etcétera,
pero tampoco piensan en clave de aportar desde esos entornos. Son asociaciones, esto no era una asociación, esto era un problema industrial, ¿no? A ver, las asociaciones de empresarios, las asociaciones de directivos, no, esto no era para eso, esto era porque había un problema concreto, que había bueno, estaba cambiando la ley foral para los residuos, subproductos, no se podía entrar la alimentación animal, como se estaba haciendo, y en el sector surgió un problema. Y de ahí fuimos pensando en coger acción, terminando en la alimentación animal, y luego, pues, con vosotros, sacando la extracción del producto. Pero fue un sector, un grupo, no 12, pero un grupo de empresarios del mismo sector, yendo a buscar esas soluciones. Al final es tener, básicamente, o el favorecer el que la resolución a determinadas problemáticas del sector no se dé en clave individual, sino que se dé creando masa crítica de empresas, dando esfuerzos para resolverlas, ¿no? Lo que suele suceder a veces es que, bueno, pues en el seno de esas asociaciones y claro, se abordan diferentes temáticas, pero a veces no esos elementos de cómo podemos dar una respuesta colectiva a un problema que seguro si lo tengo yo, lo vas a tener tú, ¿no? Y lo que hay es más fragmentación de respuestas con empresas intentando hacer diferentes cosas que compiten por recursos cerrados en los casos. Y luego hay que ser generoso dentro de la industria, poder pensar para exponer, es decir, yo tengo esto, lo voy a poner encima de la mesa para ver hacia, no decir, bueno, yo me voy a callar a ver si tú sacas, no, vamos a, si estamos en el mismo barco, estamos, si no, no te montes en el barco, quédate en tu casa y los que están jugarán el partido, no sé cómo. Sí, nosotros siempre solemos decir que la generosidad genera generosidad, ¿no? O sea, tú al final, particularmente este tipo de procesos donde pues, tienes gente que los aborda desde diferentes puntos de vista, que los aborda desde diferentes experiencias vitales, pues siempre inicialmente hay recelos, ¿no? De, pues, ya me entenderá que yo quiero sacar un negocio de aquí, ya entenderá que esta tecnología pues funciona tal, pero que puede tener problemáticas de cuadro, que esto es muy diferente de esta otra cosa con la que me están comparando ya, y al final pues el dar pasos y el mostrar transparencia, generosidad y poder bueno, pues hacer a la gente que se sienta cómoda interactuando al final con otras personas es un elemento clave, ¿no? Más medidas. Yo añadiría también un poco hablando de lo que es cómo motivar, cómo hacer que la gente innovre o cómo la gente se lance este tipo de proyectos. Trasar es tratamientos subproductos agroalimentarios. ¿Vale? Por ponerlo como ejemplo de lo que yo creo que es un ejemplo positivo de por dónde hay que ir para esto. En el año 2007 nos denominamos la empresa tratamientos subproductos agroalimentarios. La palabra subproductos en España se regula a partir del año 2011, con la ley de residuos del 2011. Es decir, en el año 2007 la palabra subproductos en España no estaba regulada. Sin embargo, nosotros ya vimos desde la asociación, como decía al principio, esto ya venía regulado en Europa. Entonces, muchas veces las oportunidades que pasan como he dicho, nosotros tú eres una empresa, para cuando tú empiezas a desarrollar, a facturar, van a pasar un tiempo. Entonces, nosotros ya veíamos en el 2007 que si Europa se estaba regulando una normativa que iba a obligar a un tratamiento, que iba a prohibir los tratamientos, que iba a hablar, no podíamos esperar en el sector a que en el año 2011 se regulara por normativa nacional, decreto foral, y entonces nos obligaría entonces a lo que hacemos. Entonces hay que tomar medidas correctoras urgentes que normalmente llevan a problemas. Entonces ya nosotros empezamos trabajando por ello. Entonces muchas veces lo que hay que hacer pienso yo, es mirar, como se suele decir, dar un paso atrás para que el árbol te deje el bosque, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades que seguramente que nos están presentando de aquí a 2, 3, 4, 5 años y que no estamos viendo porque estamos en nuestro día a día. Cuando tú estás en el día a día haciendo medidas correctoras al problema que salió de soluciono, sigo, vendo, fabrico, no te deja ver que de aquí a unos años la sociedad va a cambiar. Lo que hemos dicho hace poco de los productos estrella que nosotros tenemos en Mineralia son ingredientes funcionales. En el año 2008, pues la gente pensábamos en comer barato, pero en el año 2020 la gente pensamos en comer algo que sea funcional. Entonces, es una tendencia. Entonces, muchas veces lo que hay que mirar es esa tendencia, no en ese día a día.
El día a día muchas veces sí que te ayuda a sentar tu empresa y es lo que hay que hacer y lógicamente, ¿no? Pero el que tiene esa motivación de invertir en un proyecto como Mineraria tiene que mirar al futuro. O sea, tienes que dar ese paso atrás, como he dicho antes, ver por dónde van las tendencias para estar preparado entonces. Porque si esperamos a que lleguen, seguro que hay uno que lo ha pensado. Es un genio al final lo urgente con lo importante, ¿no? Y la apuesta, pues, en muchos casos, que va más allá del ejercicio económico, que es la innovación y cómo congeniar efectivamente esas dos velocidades. Pero a nivel propuestas, o sea, administración pública y tal, o sea, ¿qué se puede hacer? Pero al final, nosotros nos ha llevado tiempo, o sea, al final ha sido una travesía, aquí vemos los orígenes, 2009, 2012, incluso se crea en las navidades del 2017, el 18 es un año que cuesta, porque hay una ronda de capital, que diferentes inversores, eso da diferentes vueltas, etcétera, etcétera, y al final claro, también va pasando el tiempo, ¿no? Y probablemente pues, en el resto del mundo pues, la gente también investiga, desarrolla, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de, digamos, de iniciativas con cierto nivel de concreción se pueden lanzar, ¿no? Para intentar favorecer otros procesos de este tipo, porque este proceso hubiera sido algo más, bueno, sea más smooth? Yo pienso, me ha gustado mucho lo que ha comentado antes Miguel Ángel. Yo pienso que esto, cuando preguntas a nivel administración, que se pasa a nivel administración, casi siempre pensamos en a ver visualización, a ver qué ayuda, vamos a hablar de los proyectos de I+D. Lógicamente es muy importante la ayuda que te dan, préstamo a interés cero, fondo perdido, pero yo creo que esto para mí son medidas correctivas. Oye, tenemos que invertir más inversión. Esto es como un parche. Y yo creo que esto tiene que ir, insisto en lo mismo de antes, vamos a dar un paso atrás. Tiene que ir en la educación. Si no terminamos en la formación de la gente que tiene que entrar en el mercado ahora, si no unimos a empresas con conocimiento, con centros de investigación, con universidades, si no unimos, si no hacemos que esta gente que va a salir al mercado vea la realidad económica de las empresas, de las industrias, yo creo que vamos a estar siempre poniendo esa subvención de última hora, ese 3 puntos de ayuda más o menos que me va a hacer que tal cual, que yo creo que al final no crea mentalidad innovadora en un país o en una región. Yo creo que hay que ir más atrás, hay que ir a esa formación. Ahora, por ejemplo, también han vuelto a sacar los doctorados industriales, que me parece que es una gran idea. Gente que esté ya trabajando, que vuelvan otra vez a formarse, para después, cuando ellos puedan dar esa formación, puedan invitar a la gente en industrializar. Si no, cualquier tipo de ayuda estaría bien, está bien, lógicamente todos vamos a pedir que nos den más subvenciones, que nos den más ayudas, pero tengo que decir que, por ejemplo, nuestro proyecto Grasa y de Dania y los desarrollos, casi nunca hemos buscado la rentabilidad en esa ayuda, en esa subvención que nos daban, en ese retorno económico, sino que hemos dicho esto es un camino a largo plazo. Quien monte un negocio, quien piense en un negocio con una subvención, siempre se ha dicho, es un error de base. Quien invierta en un proyecto como Mineraria para ver qué rentabilidad como el año 2, 3, 5 es un error de base. Hay que pensar en más largo plazo. Cuando empiezas en largo plazo, hay que empezar desde más atrás, desde la formación. Es un concepto importante, porque muchas veces efectivamente las subvenciones son como un fin en sí mismo, como un ingreso en sí mismo, y debe ser una fuente de financiación de algo que tenga sentido al final, ¿no? Y luego, pues, bueno, por la parte educativa, ahora está Paco Polo, pues, alto comisionado de España Nación Emprendedora, se están desarrollando con diferentes iniciativas o digamos, un corpúsculo de iniciativa en torno al emprendimiento, y el otro día una foto en LinkedIn donde estaba con Cela, con la ministra precisamente en el ámbito de educación, ¿no? Pues al final la reflexión empieza a calar de que efectivamente el emprendimiento no únicamente se aborda fondos para desarrollar los diferentes tipos de actividades, sino que hay que ir más aguas arriba y verdaderamente empezar ya
desde las aulas, programas duales, etcétera, etcétera, ¿no? Querías comentar, creo, no iba en la línea precisamente que ha dicho él, que la administración, o sea, tendría que apoyar los proyectos desde el inicio. O sea, y acompañarlos no como grandes ideas, porque hay muchas líneas de financiación para grandes ideas, pero que realmente no llegan a un desarrollo final. Entonces, yo creo que tiene que ayudar desde el origen, desde una formación, lo que puede ser integración de la gente de la industria, hasta luego el inicio de la empresa. Porque yo creo que muchas veces se queda en la investigación inicial, que nos pasa muchas veces, y luego abandona. Entonces, claro, mucha gente se queda ahí como colgada, ¿no? En un punto en el que no sabe hacia dónde llevar todo lo que ha obtenido. Entonces, yo creo que tiene que haber más proyectos ligados a la realidad, no tanto métodos abstractos. Y yo añadiría que en el ámbito alimentación y agroalimentación, quizás no se primen más cálculos desde una administración. Se prima más ITs, informática, digitalización, que son importantes, pero parece que la parte del pastel que se va a dedicar a la alimentación parece que ya está todo hecho y que no hay que hacerlo. No, todo lo contrario, que va todo esto y se va a una capa de glamour adicional, ¿no? O sea... Sí, pero yo he sufrido cosas, yo he llegado a presentar un proyecto de una administración autonómica, no diremos la cual, que me dijeron que era el que tenía mayor puntuación de alimentación, pero que no llegaba al corte, porque había decidido ir a otros ámbitos. Entonces, si proyectos buenos, que en fondo van a gastar, ¿por qué no le hacen? El tema de las modas en un momento determinado invertir en determinados sectores, ¿no? Que eso es algo que puede tener sentido a nivel de los inversores privados, pero que, bueno, al final. Muy bien, ¿alguna idea adicional? Por el momento yo creo que les estamos saliendo baratos, ¿eh? Tampoco estamos pidiendo los millones y tal, o sea que es que al final cosas que son más o menos obvias, lo que pasa es que igual por no tener el glamour de salir en un titular con no sé cuántos millones de financiación o millones, pues parece que en fin, pero que al mismo tiempo cuestan más, porque son cosas que no se ven en otros años, sino que requiere una inversión a largo plazo, requiere juntar pues esos colectivos para que rocen más entre sí. Muy bien, pues tenemos 15 minutillos por el momento. Yo creo que probablemente estamos abordando todas las preguntas que tenían en mente los que se han conectado, nuestros espectadores online, y no se les ocurre preguntas adicionales. Vamos a cerrar con una muy socorrida, ¿no? En estos tiempos que nos ha tocado afrontar, no podemos acabar esto sin la COVID-19, que hace poco me enteré que es femenino, no masculino. O sea, el coronavirus, pero la COVID-19. ¿Y cuáles son un poco las reflexiones que tenéis en sentido amplio pero sucinto también de cómo pueden afectar pues, a empresas como Ingredalia, cómo pueden afectar a este tipo de spin-offs, de base tecnológica? Una pregunta abierta por eso, un poco vuestros pensamientos. Voy a hablar de la realidad actual, en qué ha afectado ahora mismo en Ingredalia la COVID-19. La realidad es que nos ha pillado en pleno proceso de validaciones industriales que se han tenido que posponer. Realmente aquí hemos vuelto a empezar, pero con un retraso importante respecto a lo previsto. Pero bueno, parece que lo podremos hablar. No retrasará, pero no será grave en ese sentido. Por otro lado, hemos tenido un problema, pero como bien ha dicho José Ramón, el producto que estamos fabricando, vamos a fabricar, tiene posibilidades. Ha sido una empresa de Reino Unido que nos lo está poniendo en su quirófano como en un estudio clínico contra la COVID-19, porque puede ser un tratamiento viable. Con lo cual, hasta podemos tener una buena oportunidad de mercado, porque nuestro producto puede ser una de las soluciones, una ayuda para la pandemia. Esperemos, toquemos madera. Es importante en esta línea, al final lo estamos viendo, ¿no? Cuando llega un tsunami o digamos un meteorito, estos que tienen el potencial de extinguir a los dinosaurios, al final se crean incluso en empresas pequeñas, que una de las virtudes que tiene es la flexibilidad de cintura, de poder ajustar el giro más rápidamente, se crean oportunidades allá donde en primera instancia parece que puede haber riesgo de muerte, ¿no? Y también pues,
merece la pena pensar más allá de Vox, ¿no? O sea, cuáles son las implicaciones que puede tener una situación de este tipo y qué tipo de oportunidades se pueden presentar, ¿no? Y ahí, a nivel de las startups, pues bueno, es importante estar atentos, pero lo cierto es que se están al mismo tiempo desbloqueando fondos de manera muy acelerada, pues con diferentes iniciativas pues, para abordar en un sentido muy amplio aquellas iniciativas que puedan tener algún tipo de impacto positivo contra la COVID-19, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahora es querer correr para llegar a sacar el producto. Hay que hacerlo bien, hay que seguir todos los pasos, documentarlo todo bien, tenerlo todo bien preparado y bien argumentado para no tener problemas. Porque querer correr podría ser contraproducente. Sí, o sea que eso la zona de Moderna y tal, que igual antes de noviembre sale al mercado, es algo que puede producir precisamente, debería aplicarse este tipo de reflexiones, ¿no? No hacer que los efectos secundarios puedan en un momento determinado ser peores todavía también la enfermedad. Yo creo que también está aumentando las tendencias, como comentaba antes, de la alimentación, darle más importancia a la alimentación, ya sea saludable, ya sea las reservas, las defensas. Entonces, productos como los nuestros, pues yo creo que pueden tener cabida muchas ideas, muchas empresas, muchos proyectos, porque yo pienso que las nuevas generaciones van a pensar más en comer saludable, en comer ingredientes que te ayuden en defensas naturales, y también es una tendencia, ¿no? Eliminar medicamentos, ¿no? Y que a través de la alimentación pues nos defendamos, ¿no? Como se está viendo, ¿no? Entonces, pues creo que hay alguna oportunidad y, como siempre hemos hablado antes, un problema o una oportunidad siempre está ahí, es buscar ahí el hueco, ¿no? Tenemos un problema importante, seguro que se abren muchas oportunidades y pensamos que la alimentación es uno de ellos. ¿Cómo lo estáis viendo, Juan Cayo, en nuestro sector? En nuestro sector se ve distinto que los míos. En nuestro sector esenciales. Creo que el sector agroalimentario español ha estado a la altura y muy por encima de lo que se preveía. No hay ninguna ruptura de servicio en los supermercados. Creo que hemos sido el segundo país del mundo en la asistencia de productos en los lineales. La pandemia nos ha hecho esforzarnos, nos ha hecho sufrir, hemos tenido que aprender de EPIs, de controles. Ha sido duro, y nos queda seguir siendo duro, porque vivimos con campo y con industria, y bueno, el controlar con el personal siempre es un problema, ¿no? Pero en cuanto a lo que es los procesos y la comercialización, bueno, pues no hemos desabastecido y hemos estado, creo que al final lo que nos ha pedido el mercado y la sociedad. Es un poco desde el sector agroalimentario. Aquí lo han sufrido ellos y ellos nosotros vivimos el día a día de nuestras empresas, ¿no? Muy bien. Bueno, añadir es que sí que hay que estar preparado, que en relación al COVID no sabemos si lo que está por llevar. Entonces, como empresas pues tenemos que estar preparados y aprovechar la mínima oportunidad que una crisis también ofrece, porque siempre hay. Y había dicho que habías traído cápsulas, ¿no? Para probar. Sí, Primero prototipo, ¿no? No se ha podido para superar las fronteras. Muy bien. Y Maricarmen, en el ámbito de la investigación, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Qué tipo de...? ¿Vemos a las empresas más innovadoras o las empresas ahora mismo están un poquitito más con el freno de mano, viendo a ver esa incertidumbre cómo se declina? A ver, las empresas sí están innovadoras, pero sí se ha notado cierto freno, o sea, cierta ralentización. Evidentemente se han encontrado con un problema de que hay que salir de día a día, han sido necesarios, y entonces, claro, eso limita los esfuerzos que puedas hacer pues, para plantear un proyecto o hacer una iniciativa novedosa en estos momentos, ¿no? Lo que sí se ve es que hay muchas empresas que se están preocupando o se están interesando por todo el tema de ingredientes contra el sistema inmune, de ver sus alimentos, qué propiedades pueden declarar sobre el sistema inmune. O sea, que va hacia ahí, pero sí se ha visto un cierto paro por el tema de, claro, es evidente.
Lo primero es abastecer y limpiar. Lo necesitábamos todos para comer. Absolutamente. Fantástico. Pues bueno, estamos prácticamente en hora, tenemos un pequeño obsequio, una pequeña sorpresita para vosotros. Al final, cuando se crea una spin-off, nosotros al final no concebimos este proceso de una churrera, en el sentido en el que no son una, dos, a lo sumo al año, que nunca no aspiramos a tener 50, 60 spin-offs, sino tener unas pocas, pero con mucho empaque detrás, o sea, al final con verdaderamente desarrollos tecnológicos potentes y aplicados en productos que resuelvan estos problemas de los que hemos estado hablando de manera recurrente en esta sesión, problemas por los que alguien esté dispuesto a pagar, juntar equipos muy potentes en torno a estas iniciativas y juntar a inversores para también, ¿no? Entonces, estos procesos llevan mucho tiempo, son procesos donde también ha salido el tema de las relaciones personales, el feeling, el sentir verdaderamente, como suelo decir, que bueno, pues cuando te juntas en un consultorio de administración y muchas veces cuando estamos negociando este tipo de procesos digo, joder, me veo con esta gente yendo una hora en coche a no sé, a cualquier sitio. O sea, habría conversación, habría química, fluiría, porque si al final eso no existe es muy complicado este tipo de empresas donde la traza humana es tan importante y el proceso es tan importante, salgan adelante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando creamos este tipo de empresas, pues siempre hay un pequeño elemento conmemorativo que desarrollamos. Se llama Tombstone, esto en principio no tiene traducción al castellano, es un palabra, lo siento Gallo, es un palabra inglés que básicamente bueno, viene un poco de la banca anglosajona, pues que cuando cierran algún tipo de operación de cierto empaque, pues lo conmemoran pues poniendo un poco cuál es la operación en la que ha tenido lugar y cuáles son algunas de las cantidades. Esto ya no sé con qué nivel se verá o hasta dónde hay que acercarse, ¿no? Pero bueno, además es como transparente, así que... Entonces, bueno, es conmemorativo básicamente de esta spin-off, conmemorativo también de las personas que la han hecho posible y lo que voy a hacer es entregaros pues, a todos y cada una de las personas que estáis aquí, ¿vale? Para que lo mantengáis en vuestras vitrinas, despachos, y que podáis más que tener cuidado de limpiarlo bastante. Colocarlo, limpiarlo bien y no te preguntes. Efectivamente, esa es la clave. Muy bien, pues eso es todo. O sea, no sé cómo que habrás comentado a la gente que me han dado sí, es la lápida. La lápida de los cementerios, básicamente. Entonces, cuando los usas en inglés parece así como que es algo guay, pero dentro de una lápida, pues efectivamente queda una Muy bien, pues yo creo que estamos verdaderamente en hora. Muchísimas gracias por la fluidez también, por las final siendo tantos en una mesa redonda, pues es importante el responder de la manera directa al grano y además con reflexiones súper interesantes. Y creo al final, bueno, ya veremos en los días que corren, hay diferentes maneras de que nos llegue el feedback, que al final, pues en este formato y de esta manera remota, pues haya sido también el interés de la gente del Club de Emprendedores y de hecho lo que podemos hacer también nosotros adaptándonos a los tiempos que corren, pues tal vez es combinar formatos físicos con retransmisiones para que la gente también lo pueda seguir. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación y un auténtico placer como siempre estar con vosotros. Gracias. Ahora que no nos como los políticos todavía.